Las polimitas que son protegidas hoy día son una especie de pesticida natural, porque bueno, este caracol, por aquí lo voy a ver mejor, es un caracol que se alimenta de algunas enfermedades que atacan la plantación del café, del cacao, de la banana. Y bueno, una exposición dedicada a Antonio Núñez Jiménez, naturalista, se conoce como el cuarto descubridor de Cuba, que investigó durante años, durante la revolución, ya pasaba por aquí haciendo investigaciones sobre las montañas de Baracoa, hizo el recorrido del río Toba en varias ocasiones. Y bueno, otro naturalista que si era de Baracoa, fundador del primer zoológico de Baracoa, tuvo un zoológico particular que fue el famoso Anfilópolis. Ya por acá es una muestra de la presencia del indio en Baracoa, piezas de cerámica y piezas hechas a partir de la piedra. Son piezas que, eso es acrílico, entonces no se ven muy bien las imágenes a veces. Todas estas piezas han sido encontradas en Baracoa, periodo precolombino, más de 600, 700 años tienen todas las piezas estas. Esto que aparece aquí son piezas que se utilizaban como instrumentos de trabajo, hachas, sumergidores de redes, y algunos hechos a partir de la Pero concha. ya esas estaban marcadas, es decir, ya ustedes la encontraron tallada, o ustedes la hicieron. No, tallado. Todo eso es original, hecho por la mano de los aborígenes. Todo eso ha sido encontrado en Baracoa. Mira, aquí te puedo mostrar, por ejemplo, algunos sitios, no están todos. En Baracoa hay más de 100 sitios arqueológicos. Y todos pegados a la... En la costa, el litoral donde vivían ellos. Mira qué bien. Esto se encuentra en algunos sitios más en la montaña, pero la mayoría siempre fueron blancos. Este 29, ¿dónde queda? 2965. Esto viene siendo ya por la zona de cerca del Yunque, esa zona de acá atrás. Esto es un collar interesantísimo, es un collar hecho a base de vértebra de tiburón. Esto da una idea del alto desarrollo que tenía en la pesca el indio, porque pescar ¿Ustedes lo encontraron así o...? Lo armamos en un sitio y se armó, no tenía el cordel. Oye, antes que todo, ¿cuál es tu nombre? Porque estoy hablando. ¿Y qué haces aquí? Soy uno de los técnicos del museo. Ah, ya. ¿Historiador también o técnico del museo? ¿Cómo Técnico especialista, tengo que tener con todo lo que es la conservación del museo. Gracias, Daniel. Esto es una muestra del indio que vivió y que aún vive. Hay un error. Se dice que en Cuba el indio se terminó. No. Indios existen en Cuba todavía. Si hacemos un examen de ADN, vamos a encontrar que en la misma población cubana hay muchos que son descendientes de indígenas. Lo dicen las huellas digitales, se han hecho estudios de ADN y hay un alto número de descendientes de indios hoy día. Y bueno, los más directos, los más conocidos, los que están en la caridad de los indios de Yatera, donde nace el río Toba, que hay una comunidad que se han casado entre familias durante siglos y conservan tradición en la música, en la danza. Son los indios más directos. Pero hay indios, no se puede decir que en Cuba se acabó el indio. Esto es interesantísimo, es una muestra. Todos son piezas ceremoniales que se hacían en los rituales. Y este es el hacha de cuello más grande encontrada en Cuba. Wow. Es un hacha de ceremonia. Qué bien. Ya esto por acá es más o menos la llegada de Colón. Esto es un facsímil, una copia del diario, una versión de Colón. El español antiguo, un poco complicado para leer, pero bueno, algunas cosas se entienden. Ya aquí representa el momento en que llega Colón a Cuba, a Baracoa, 27 de noviembre, 1492. Es aquí donde más tiempo está Colón en Cuba. No es el primer lugar en Cuba, es donde más tiempo está Colón. En Baracoa es el lugar donde más tiempo permanece en Cuba. Él llega, el primer lugar es Bariay, al norte en la provincia de Holguín. Y de ahí que llega el 28 de octubre, aquí llega 27 de noviembre, es decir, pasa un mes hasta llegar aquí. Y él va describiendo todo el litoral. Y va parando hacia noche en varios lugares. Y aquí está 7 días. En los demás lugares estaba 3 días, 4 días, 5. Pero los demás tiempo está aquí, está 7 días. Él describe aquí en el diario la gran población de indios. Dice en su diario así, mucho indio, mucha agua, mucho verde y una gran bahía. Y dice, sería muy bueno la construcción de una villa. Y habla también de una montaña alta y cuadrada que parece una isla. Está hablando del Yunque, lo describe así. Y bueno, la cruz que está hoy en la iglesia católica, en el Parque Central, que es la única que se conserva de las 29 cruces que plantó Colón en su viaje, planta 29 cruces y todas se desaparecieron.
Esta es parte ya del monumento nacional. ¿La cruz la hicieron aquí en Baracoa o él Sí. la traía allá? No, él la hace. Colón no sabe cuántos lugares va a encontrar para venir con un barco lleno de cruz. Y entonces Él llegaba, toda la... cortaba una madera y hacía una misa. De la misma madera que había en el sitio, él cortaba Una madera, sí. una madera y hacía una cruz Es en un error representación decir del... la cruz que trae Colón, no la trae, él la hace aquí. Se Ya. probó científicamente por medio del carbono 14 que aquí se ve cuando se están haciendo los estudios, que se toman muestras. Este es el señor Robert Deschamps, un importante científico belga que hace los estudios, se hace el método del carbono 14 y se comprueba que es una madera de Baracoa y que data de antes de llegar Cristóbal Colón. Ya con la fundación de la villa por Diego Velázquez, el 15 de agosto, que declara Baracoa como la primera villa, primera capital política y religiosa de Cuba. Que ya después... Esta es la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. No, es la imagen, bueno, es la imagen más o menos, como se pudiera decir, de la señora Asunción, pero es que, ¿qué sucede? Que es característico. En todas las fortificaciones que hacían los españoles, iba acompañado de una imagen religiosa. Hay un sitio allí en el patio que era el lugar donde iba la Virgen. Esas se desaparecieron, todos se han perdido. ¿Y quién le Era un pone sitio Nuestra Señora de la Asunción? Eran católicos, eran religiosos. Es que el 15 de agosto es el día en el santoral católico. Cada día del año tiene un Sí. día de un santo. Y el 15 de agosto es el día de la Señora de la Asunción. Por eso es que se llama Baracoa Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. ¿Qué día llega Diego Velázquez a Baracoa? Velázquez llega antes del 15. Antes del 15. Es lo que el día 15 funda. Ah, que va preparando ya. las condiciones y se declara oficialmente el 15 de agosto. Ya, perfecto. Yo soy curiosa, por eso te pregunto, porque es como que me van saliendo No. preguntas. Ya esta sala representa lo que es el periodo de piratas y corsarios, como te explicaba en el momento en que Baracoa empieza a ser atacada por piratas y corsarios, y aquí se ve muy claro el sistema de defensa protegiendo la villa, es decir, el fuerte de la Punta, el Matachín, el castillo Seboruco de Santa Bárbara y la ciudad, la villa en el centro, bien protegida. Y cerquita de la costa. Exacto, mira cómo te explicaba que primero estaban las fortalezas de esta forma y ya después que se cierran por la parte terrestre. Era siempre lo primero que se construyeron fueron los muros y troneras. Son planos de diferentes periodos de la época. Puerto de Baracoa. Que él hace este recorrido, ¿no? Entra aquí. Él ¿Llegan a entra- entrar las tres carabelas o no? Entra a la bahía, entra aquí y él describe que a esta entrada, a la izquierda del puerto, había un gran burén. Aquí aparece representado. Eso era un rompeola grande natural que existía aquí. ¿Qué es el Tenía burén? que entrar un rompeola natural. Una piedra enorme inmensa. piedra. Ese- Era una piedra que no dejaban. Sería un rompeola natural. Una Vean barrera acá, de arrecife. eso queda cerca de la parte donde los Donde muchachos está se el tiran. barco ahora, Sí. que fue una locura, donde está ese barco, es donde estaba el burén o el rompeola natural, que se destruyó para que entraran barcos más grandes y al final, eso fue después de la revolución, y después que se rompe eso, ahí se provocó que toda la población de pescadores que habitaban aquí desaparecieran de ese lugar, porque entonces cuando había mal tiempo el mar entraba, las embarcaciones las sacaba el mar. Entonces pusieron provisionalmente el barco ese ahí para frenar un poco el oleaje. Resultado que la mitad del barco ya está dentro de la bahía y no ¿Y se cómo sabe sacan ahora esa parte del Eso barco? Hay que dragar toda la bahía, es una historia larga y que cuesta muchísimo dinero. Wow. Hubieran dejado la piedra natural. Una locura. Esta zona de aquí es la donde están los torreones, ¿no? Sí, ya que estos son las que representan los torreones. Este es el Caguasey, que es cuadrado, como otros torreones que, por ejemplo, en la zona de Yara, cerca de Playa Blanca, esa zona por ahí, que había torreones que eran cuadrados. Los demás eran circulares. Ellos te vienen a decir, ustedes tienen el museo en orden cronológico. Sí. Es una secuencia de la llegada de Colón, los indígenas, la llegada de Colón, la fundación de la villa y ya el periodo de piratas y corsarios. Baracoa es atacada por piratas y corsarios constantemente y es por eso que están obligados a hacer el sistema. ¿Y por qué la atacaban constantemente? A ver, ¿qué sucede? La posición geográfica que tiene Baracoa. Antes, el canal viejo de La Bahama era la única vía obligada para ir a Europa. Las embarcaciones que venían desde La Habana, de otros lugares, paraban en el puerto de Baracoa.
y de ahí ya pasaban las Bahamas. Y el puerto de Baracoa, el último casi lugar obligado, donde llegaban, se abastecían de agua, comida, para ir a atravesar el Atlántico y llegar a Europa. Baracoa era como el puente de Europa con el resto de las Américas. Llegaban aquí, no habían otras villas, no habían otras poblaciones. Aquí había una villa, se abastecían de agua, comida, o venían de allá, paraban para seguir hacia el resto de las Américas, o venían aquí para ir a Europa. Me encanta. Entonces, era un punto obligado. Me encanta la explicación que me estás dando porque a la vez me vas quitando muchas dudas que tenía. ¿Y esto qué? ¿Espumadera? Es una espumadera, es para limpiar el guarapo, la cachaza. Lo que ¿Original daba, también? Sí, original, utilizada por los franceses. Esto muestra aquí, por ejemplo, la presencia francesa, que fue muy fuerte en Baracoa. Con la revolución de Haití, emigraron los franceses a Guantánamo, Santiago, Guantánamo y Baracoa. La presencia de franceses en Baracoa fue muy, muy, muy fuerte. Hoy te puedo decir que hay más de 56 apellidos franceses. ¿El tuyo es francés también? También algunos. Hay, por ejemplo, Legras, Lambert, Durand, Font, Guilbault, Trottier, Barthélemy, lo que están españolizados, porque es Legrand, Barthélemy, Durand, Lafitte. Lafitte, son apellidos franceses. El mío no. Casi toda la población aquí, muchos llevan apellidos franceses, no sé cuáles son los tuyos. El mío es de la Rosa y Felicó de la Rosa. Felicó es francés. ¿Es francés? Ah, bueno, qué bien. Los franceses, bueno, toda la techumbre, las tejas planas que tiene de barro la ciudad, vinieron Las que son Marsella. planitas, que es la mayor parte de lo que tenemos Le aquí. llaman teja mecánica o teja marsellesa o teja francesa. Le llaman teja francesa porque son los franceses los que lo traen aquí. Qué bien. La población, uno de los periodos más ricos de Baracoa fue con la llegada de los franceses. Traen técnicas nuevas en la caña de azúcar, en el café, en el cacao, pero además construyen el primer servicio de agua potable de Baracoa, fue francés. Construyen fábrica de jabón. ¿En qué año llegaron los franceses aquí? 1791, fueron por varios momentos. Fueron oleadas que fueron llegando poco a poco. Le quedaba cerquita. Y se metieron en la cultura de nosotros. El fricassé, eso es influencia francesa, por ejemplo. Sí, Los enchilados. Bueno, es casi lo mismo. Más o menos, pero la palabra incluso fricassé, eso es francés. Y fue muy, muy, muy fuerte la presencia francesa. Aparece en la arquitectura, en la comida, aparece un poco en todo. Y esto es una doctora que viene a Baracoa, que se hace representar como el médico Enrique Faber, pero era una mujer que en la época no se podía estudiar medicina. Ella en Europa era fanática, apasionada por la medicina, y ella adopta la identidad de una mujer, de un hombre. Adopta la identidad y se hace médico cirujano. Para mi criterio es la primera mujer médico que se hace en Europa, en el mundo, porque lo hace vestida, disfrazada de hombre. Participó como médico en la armada de Napoleón Bonaparte también. Pero finalmente abandona la armada, era una vida muy difícil, la vida de militar, en la guerra en aquella época, y se viene a la América disfrazado de hombre. Llega a Baracoa, viene a Cuba, que es una colonia española, no es francesa. Como ella abandona la armada, tenía miedo de irse a una colonia francesa que podía ser prisionera, porque abandonó la armada. Y ella lo que hace es que viene a una colonia española. Y viene a Baracoa, que es un lugar donde hay una colonia de franceses, pero el gobierno era español. Entonces aquí tenía y podía degustar los gustos franceses, de los vinos, de las comidas, se hablaba mucho francés, y ella se mezclaba, se metía en ese mundo. Empieza a trabajar como médico, se hace un médico de prestigio, muy conocido, conoce una muchacha que se queda, que le salva la vida, todo el mundo pensó que moría, le salvó la vida, y la muchacha quedó después enamorada del médico. Surge una relación de amistad donde terminan enamorándose las dos. El médico le plantea, le dice la realidad. Hay una película que refleja esto de una forma muy... Faber. Sí. Y finalmente se casan en la iglesia, vestida de hombre. El primer matrimonio gay que existe en Cuba en ese momento, en el mundo, hecho por la iglesia católica, lo que no se sabía. Ya después, al cabo el tiempo, se descubrió y fue un escándalo donde terminan las dos mujeres abandonando Baracoa, se emigran hacia los Estados Unidos. ¿Se van las dos juntas o...? No. Queda en prisión el médico. Primeramente dan la libertad a la de Baracoa. Ella se va. Porque dicen que el culpable de todo era el médico que había ocultado la identidad.
Y finalmente ya después le dan la libertad al médico y él emigra de aquí también. Pero es un caso interesante, dos mujeres que se casan. ¿No decían de hace poco que iban a hacer una escultura de la Faber aquí en Hay Baracoa? una escultura hecha que no sé por qué no la han traído para Baracoa, se supone que iba a ir frente a la farmacia, por ahí cuando está el gobierno, pero no se ha traído. Hay una escultura que está en La Habana sobre esto también. Qué bien. Las esculturas que tenemos en el corredor, es decir, ¿cómo se le llama? El bulevar. En el bulevar. ¿Son hechas aquí en Baracoa o son traídas también? La del Boulevard fue hecha por un artista de aquí. La otra no, esa es de un artista de La Habana. Y este es el escudo de la ciudad de Baracoa. ¿El original? Original, un óleo original donado por la reina de España en 1838. Wow. Donde es un óleo del perro con la antorcha en la boca, representa fidelidad y civilización. El árbol del coco, símbolo de la flor de Baracoa. La bahía que llama Porto Santo Colón, porque recuerda su luna de miel que pasa en Porto Santo, una isla. ¿Luna de miel? Sí. ¿Él se casó? Cuando él se casa, pasa su luna ya. de miel en una isla cerca de Portugal. Esa isla se llama Porto Santo, cerca de la isla de Madeira, como llaman. Él pasa su luna de miel allá. Y cuando él viene aquí, recuerda, por la geografía del lugar, recuerda su luna de miel que pasa en aquel lugar y bautiza con el nombre de Porto Santo el puerto. El yunque es símbolo de la ciudad, el barco donde viene Diego Velázquez a fundar la villa, y la corona es el poder de España sobre Cuba en la época. Y lo más interesante es, que lo que más me gusta a mí es el escrito en latín que dice: aunque soy la más pequeña de Cuba, siempre seré la primera en el tiempo. Porque de las 7 villas, Baracoa fue la más pequeña y siempre va a ser la primera. Única. Ya esto es, bueno, pilones que se han utilizado aquí en la guerra, en la campaña por el café, el cacao, muy tradicional. Ya esto sería para los ejércitos, Esto ¿no? Siglo XIX. Objetos utilitarios en casas de campesinos como tal. Por ejemplo, estos son objetos utilitarios del siglo XIX también. Para guardar el agua. Conservar el agua, esto es una especie de filtro, una máquina de coser. ¿Filtro? Sí, ahí se echaba el agua y se filtraba. ¿Y se salía también por ahí o ustedes la sellaron? ¿Cómo es? No, eso tú lo llenas de agua y vas filtrando poco a poco. Eso ¿Sí? va pasando, sí. O sea, eso llevaba una pieza donde montaba el filtro y abajo había una tinaja donde se llenaba de agua. Ah, qué bien. Máquina de coser. Wow. Qué chiquitica. Las armas utilizadas cuando entre la guerra Cuba-España, objetos personales de mambises. Aquí los mambises más importantes han sido los coroneles Tomás Cardoso y Félix Ruenes, como las figuras más, y los hermanos Galano Portillo, una figura más importante del siglo XIX. Wow. ¿Y este asiento? Ese asiento se utilizó, ya aquí se marca, ahí termina el siglo XIX, ya aquí empiezan los primeros años del siglo XX. Ya este asiento se utilizó muchos años en el Ayuntamiento de Baracoa. Fue el Ayuntamiento de Baracoa. Aquí ya se representa un momento interesante en que el guineo, como decimos nosotros, la banana, se convierte en el oro verde. Fue la riqueza, el mejor momento de la historia de Baracoa. Yo lo que no entiendo es por qué ahora no se produce como antes. No lo sabemos. Eso es un misterio, vamos a seguir buscándolo, pero tú, al final yo sé y tú lo sabes. El guineo fue tanto guineo que las compañías americanas trajeron a Baracoa 4 ferrocarriles. Esos son ruinas del ferrocarril de Baracoa. 4 trenes había en Baracoa, que rodaban por toda la montaña, desde Consolación, Mosquitero, todo hasta la Bahía de Mata, y se exportaban. Baracoa exporta en un año 6 millones de racimos de guineo en un año, que hoy la provincia no produce eso, la provincia completa. Ya después, bueno, el guineo fue un boom económico, compañía de música, teatro, varios periódicos tenía Baracoa, fábricas de ron, el dinero, todas las casas que están en el centro de la ciudad son periodos 1929, 30, 31, porque era el boom bananero. Crisis mundial, en el mundo entero había una crisis y Baracoa era rica. Déjame hacerte una pregunta, porque yo me digo, es decir, me digo para mis adentro, la primera calle me imagino que debe haber sido Martí, porque es como que la más grande de Baracoa. Le llamaban la calle del mercado, había muchos mercados. Ah, ya. ¿Y esa fue la primera que hicieron o no sabes? La ciudad, las primeras construcciones estuvieron en el barrio de La Punta.
y ya después va creciendo y se instala donde está hoy el centro de la ciudad. Estuvieron para allá, para el centro. Hay que ir con donde está Harman para que Harman nos explique Bueno, claro. cuál fue la primera. Ya aquí la presencia de Sindogaray, que viene Mira, a Baracoa, objetos personales y todo. Sindogaray se inspira en una visita que hace con su hijo aquí. Su hijo enferma, lo hospitalizaron en Baracoa y él se ve solo, un poco que ya escaso de dinero, y en esa situación hay una baracuesa que le da la mano, lo ayuda, que es esta señora que está aquí, Estelvina Pineda, que se solidariza y lo ayuda. A partir de eso, él, que era todo un artista y un poeta, se inspira en esta señora y hace la canción de la baracuesa. Y bueno, ya estos son piezas, objetos personales del mejor cronista de Baracoa del siglo XX, que fue el fotógrafo Jiménez. A él está dedicada la página Baracoa con Historia. Sí, sí. En Y estos, bueno, son algunos periódicos que circularon en Baracoa, que se imprimían en Baracoa, el periódico Ruta, La República, El Yunque, El Adelante, La Semana, todos son periódicos que circulaban en Baracoa. Esto es una tuba de la banda de música que existió en Baracoa en los años 30. Y bueno, la rusa de Baracoa, un personaje que se destaca, que emigra desde Rusia, no quiere saber del comunismo en ruso y emigra del comunismo ruso. Y así va por varias partes de Europa hasta que llega a Cuba. Se cuenta que en La Habana pidió un billete de avión al fin del mundo y le vendieron Baracoa. Y viene aquí a Baracoa, que estaba en la época de la banana, tenía dinero, construyó el hotel en los años 30 y bueno, se convierte en un personaje de negocio importante, pero un personaje importante en la cultura, era soprano dramática, sabía varios idiomas, una gente muy culta, donde adopta a un baracueso pobre, que hoy es un pictor de Baracoa, René Frómeda, y bueno, se vincula a su hijo adoptivo, se vincula con la revolución y cuando viene a ver ella, era colaboradora del movimiento 26 de julio. Llega el comunismo en la revolución cubana a Cuba y ella se identifica con la revolución cubana en su hotel. Bueno, fue un personaje de confianza en el gobierno cubano, se hospedaron el Che, Fidel, Raúl, las figuras más importantes durmieron ahí en ese hotel, Wow. en la casa de ella. Y Cayamba, uno de los personajes más pintorescos que tiene Baracoa, se hacía llamar el cantante de la voz más fea del mundo, un hombre con una filosofía de vida particular, siempre andaba con esos caracoles puestos, como una especie de amuleto para protegerse. ¿Y el dibujo, la pintura de Cayamba, por qué no la tienen ahí? Tenemos fotos, es que son exposiciones que vamos cambiando. Ustedes mismos la van cambiando. A veces se ponen, sí. Este mobiliario del siglo XIX fue conocido en Cuba y en la América, en todas las Américas fue conocido como el mueble más caro que se vendió a final del siglo XIX, que le llamaban mueble de perilla, por la terminación que tiene como aparece allí. Está hecho en madera preciosa. ¿Qué madera es esta? Caoba. Caoba, Sí. pintada de negro. ¿La Sí, caoba sí. es negra? No. Es que esto tuvo tratamiento y se le dio ese color. Ah. Esto ya es más o menos ya la llegada de la revolución en Baracoa, la presencia de Fidel en Baracoa, la campaña de alfabetización que llega aquí. Y esto es interesante, el libro este que se llama Marcha con Fidel, donde refleja, ahí mismo se entera ella por la prensa, que Fidel firma el primer título de propiedad de la tierra que entrega en Cuba, que se firma en Cuba, se le entregó a una india de Baracoa. ¿Y es ella? Es ella. Dice Fidel que por donde mismo comenzaron los indios a quitar la tierra, por ahí comenzó la revolución a entregar la tierra. Wow. Y ya estos son, bueno, algunos deportistas Pepe destacados de Baracoa. Sí, José Legrand, Michael Romero, que también era de Baracoa, campeón olímpico. Y eran también deportistas importantísimos, Felipe Calderón y Eugenio Llor, los técnicos más importantes de la historia del voleibol cubano. Eugenio Llor, por ejemplo, fue el mejor entrenador del mundo de voleibol en el siglo XX, que es de Baracoa. Y finalmente, ya esto aquí representa un poco lo que es. Ahí estaba llorando. Sí, así. Ahí Ah, parece con como su que- hija, que también es deportista. Y te decía que bueno, esto es una especie de collage de las cosas que identifican a Baracoa. Sus platos típicos como el bacán, el cucurucho, la turanga. ¿Dónde puedo conseguir tu langa? Que nunca la he probado. Eso tiene que encargarlo. Hay un señor en Yara que lo hace, ahí en Boquemiel. ¿En Boquemiel lo A veces hacen? lo trae y lo vende a veces.
Y ya, bueno, instrumentos que se utilizan. ¿Aquel era para la real. caña? ¿Este? Sí, para aquella para la caña. Esto es una réplica pequeña, normalmente. ¿Le hicieron ustedes mismos Normalmente aquí? grande, no, eso es un artesano ahí. Este es para el coco, ¿no es? Sí. El de atrás, para el coco, el café, la caña, una representación de cucurucho, las vasijas de guira. Y esta embarcación no es del Es tiempo la de los... famosa cayuca que se utiliza en los Ah, de Baracó y la ya. brasa de bambú que se utiliza en el todo. Y esta es para guardar agua. ¿Es una guira? Sí, sí, sí. Desde a partir de la guira, una guira así marrona, pues, se almacena agua. Wow, es grande. Esto más o menos un resumen de lo que ya si quiere dar una vuelta por el patio y mira los cañones.